Georgette Bermejo, soy psicóloga clínica y el día de hoy estoy con ustedes para platicarles un tema padrísimo que es ¿cuándo ir al psicólogo? Quiero empezar por lo básico, lo más básico, porque el día de hoy les quiero dar mucha información, entonces me voy a ir un poquito rápido, pero si tienen preguntas las pueden ir escribiendo y al final se las respondo. Lo más básico de este tema pues es ¿qué es psicología? Psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea, ¿ok? Esa es la definición como más concreta que pude encontrar para podernos aprenderla el día de hoy. Esta ciencia, bueno, pues estudiamos 4 años una carrera universitaria, nos graduamos como licenciados en psicología y es lo que coloquialmente conocemos hoy como psicólogos o psicólogas. Hay diferentes tipos de psicología. Esto quiere decir a qué nos dedicamos o específicamente a qué área nos especializamos. Por ejemplo, la psicología organizacional habla más que nada de empresas, de organizaciones. La mayoría de los psicólogos que se especializan en esta área están en recursos humanos dentro de las empresas. La psicología educativa, la mayor parte son maestras, puede ser de diferentes grados o si ya tienen alguna especialidad en preescolar, demás, pues bueno, ya sería en ese grado, pero la mayoría de las psicólogas educativas son en escuelas. La psicología social, muchas de las psicólogas trabajan en fundaciones o en algunos proyectos que apoyen a la sociedad. Y la psicología penal son psicólogos que trabajan muy de la mano con abogados en los procesos jurídicos. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la psicología clínica. Como tal, la psicología clínica, nuestra principal actividad es la terapia. Y dentro de la terapia hay todavía muchas corrientes. No los quiero hacer bolas ni les voy a explicar muy profundo el día de hoy qué es cada tipo de corriente, pero si un día por ahí lo escuchan, que tengan una idea de qué es. Por ejemplo, el psicoanálisis, que es la más famosa, está la Gestalt, el humanismo, la sistémica, el cognitivo-conductual, estratégica, hipnosis. Hay muchas corrientes. Yo les recomiendo que no se claven con esto, no se hagan bolas con esto. Las corrientes psicológicas, más que nada, son diferentes enfoques de la psicología y es cómo manejamos la terapia los psicólogos. Este tema es como mucho más de los psicólogos que de los pacientes. Hay muchas personas que a veces me preguntan, oye, pero ¿qué corriente manejas? ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo? No se hagan bolas. Les puse esta imagen porque para mí las corrientes son caminos diferentes que llevan al mismo destino. Entonces, pregúntenle a lo mejor al psicólogo o a la psicóloga con la que quieren ir, oye, ¿tú qué corrientes manejas? Mientras les haga clic con lo que ustedes piensan, con que esa persona les dé seguridad, les haga, más que nada háganle caso a su intuición y no se vayan mucho más a estas cuestiones técnicas de las corrientes, ¿va? Quiero que hablemos un poquito de los mitos de la terapia, porque creo que en nuestra sociedad la palabra terapia ya es una palabra muy cargada de prejuicios, de estigmas, de creencias. Y al decir terapia se nos vienen automáticamente muchos pensamientos sobre esa palabra. Me he dado cuenta que actualmente, aún ya en el 2019, en una generación donde estamos dominando casi todo el mundo, los millennials, donde los temas psicológicos ya son parte de nuestra día a día. ¿Por qué? Porque ya están en programas de radio, en programas de televisión, ya están en medios publicitarios, en el internet, con muy fácil acceso. Pones, híjole, en Google, autoestima, ya te salen 25 páginas, donde a lo mejor hace 30 años no era tan fácil el acceso a estos temas porque no se hablaba de ello, había mucho más tabú, demás. Pero aún, a pesar de todo esto, hay mucha falta de información. Aún en generaciones jóvenes no saben qué hace un psicólogo, cuándo hay que ir, qué no hace, qué somos, qué no somos. Está todavía como muy en el aire todas estas ideas. Entonces les voy a platicar algunos de los mitos que yo conozco. Si conocen algunos otros mitos o tienen duda de algunos mitos, escríbanlo. Igual ahorita en la sección de preguntas los vamos resolviendo.
El primer mito y el más famoso, yo creo que todos lo conocemos, que ir a terapia es para locos, ¿no? Y bueno, yo creo que todo lo contrario, más bien es una locura saber que no estoy bien y no hacer nada. Eso sí es una verdadera locura. Yo lo veo como si tuvieras una fuga en tu casa de agua de alguna tubería y ves cómo el agua se está saliendo, pero no le llamas al plomero. No, porque llamarle al plomero es de locos. Al contrario, buscamos resolver el problema, ¿no? Y tenemos también la creencia de que ir a terapia es para los débiles, para los inseguros. Y yo creo que todos en nuestra vida hemos tenido momentos de debilidad o momentos de inseguridad y no por eso nos definen a que ya somos al 100% de nosotros débiles e inseguros. Todos tenemos estos momentos de debilidad, de inseguridad, donde necesitamos algún tipo de apoyo y no tiene nada de malo, no nos debería dar vergüenza. Al contrario, es un acto inteligente porque estamos haciendo algo para resolverlo. Pero vamos a ver de dónde viene este problema o este mito de que es para locos. Realmente este mito viene de la falta de información entre saber qué es psiquiatría y qué es psicología. Específicamente qué hace un psiquiatra y qué hace un psicólogo. Muchas personas no conocen que son profesiones totalmente diferentes. El psiquiatra es una persona que estudia medicina durante 5 años y posteriormente hace una especialidad en psiquiatría. O sea que estamos hablando de un doctor. Por lo contrario, los psicólogos, como se los decía hace ratito, estudiamos una carrera de 4 años que es una licenciatura en psicología. ¿Qué pasa? Obviamente al tener estas formaciones distintas, nuestros enfoques y nuestras intervenciones con las personas son diferentes. Un psiquiatra se enfoca mucho más en medicar y en la parte del cerebro, pues química, cerebral, neurológica. En cambio, los psicólogos nos enfocamos mucho más a la conducta, al contexto. Por ejemplo, si tú vas con un psiquiatra porque te duele la cabeza, te va a decir, y hablo psiquiatra diciendo doctor, cualquier doctor, porque te duele la cabeza, te va a dar una aspirina. Hasta ahí llega su intervención. Si vas con un psicólogo, te va a empezar a preguntar cómo es tu vida, cómo es tu contexto, para llegar a entender por qué te duele la cabeza y poder atacar el problema desde raíz. Y a lo mejor detectamos que te duele la cabeza porque no tomas suficiente agua durante el día y estás deshidratado. Entonces nos vamos a atacar o hacer un plan de acción para que tomes más agua y no tengas que estar tomando la aspirina. Aquí hay que diferenciar porque es muy importante que ustedes lo conozcan. Hay trastornos que sí necesitan a fuerza la ayuda de un psiquiatra, ¿no? En algún trastorno de esquizofrenia, de bipolaridad, de depresión muy fuerte, porque estamos hablando que químicamente en nuestro cerebro ya hay problemas con nuestros neurotransmisores y ahí sí necesitamos el apoyo de un psiquiatra o de un medicamento como tal. Sin embargo, no siempre. La mayoría de las veces llegamos a trabajar psicólogo y psiquiatra de la mano, porque a pesar de que vayas con el psiquiatra y digas, ok, tengo depresión, me va a dar un fármaco que me va a ayudar a sentirme un poquito mejor, híjole, hay que trabajar toda la otra parte contextual de por qué siquiera empezaste la depresión, cómo estás viendo tu vida, cuáles son los factores que te están afectando, etc, etc. Hay psiquiatras que llegan a dar terapia en el caso que tengan una tercera especialidad, hablando que estudiaron medicina, se especializaron en psiquiatría y aparte tienen una tercera especialidad en psicoterapia. Entonces sí están capacitados para darte una terapia. De lo contrario, si no es así, tienes forzosamente que acudir también con un psicólogo para resolver toda esta parte. ¿Cuáles son los otros de los mitos? ¿El psicólogo me va a solucionar mis problemas o me va a decir qué hacer? Falso. Nosotros no te vamos a decir qué hacer. En la terapia vamos a platicar y vamos a analizar y vamos a darte a lo mejor un panorama más amplio, te vamos a mostrar cosas que no estás viendo de tu propia situación o cómo es que estás siguiendo ciertos patrones de conducta para que entonces tú puedas decidir qué hacer con mucha más información y con un panorama mucho más amplio. Haz de cuenta que llegas al psicólogo así y cuando sales
puedes tener un panorama mucho más amplio y puedes tomar una decisión mucho más asertiva. Pero sí hay personas que llegan a consultorio, se sientan y están esperando que le digan qué hacer. ¿Qué le contesto? ¿Qué le digo? ¿Y cómo actúo aquí? Nosotros no podemos hacer eso. Podemos a lo mejor sugerirte, enseñarte lo que nosotros estamos viendo, pero todas las decisiones van a depender al 100% de ti. Los psicólogos adivinan los pensamientos. Ojalá, pero no los adivinamos. No tenemos poderes super mágicos, no tenemos una bolita de cristal. Muchas veces nos llegan a confundir con cosas esotéricas, con personas que leen las cartas, el tarot, el café, y no es que tenga yo nada contra esa parte esotérica. Habrá quien crea, habrá quien no. El punto aquí es que no tiene nada que ver con la psicología, absolutamente nada que ver. Son cosas y cuestiones totalmente diferentes. Hay mucha gente que desde que la conoces, le dices, hola, mucho gusto, soy psicóloga. Ay, ya me estás analizando o ya estás, ya sabes cómo soy al 100%. No, esos son poderes súper mágicos. Una, no vivimos analizando a todas las personas porque no podríamos, nos volveríamos locos, de verdad. Y dos, no podemos, por el simple hecho de conocer a alguien, ya saber todos los rasgos de su personalidad. No funciona así, necesitamos varias sesiones, necesitamos platicar, preguntar, indagar, para entonces con la teoría pues poder llegar a ciertas conclusiones. Solo hablar los problemas van a desaparecer. No funciona tampoco así. Por más que tú llegues al consultorio a platicarlo, que el simplemente hecho de platicarlo sí ya es un factor muy importante que nos ayuda a desahogarnos, ¿no? A simplemente que alguien ya te esté escuchando ayuda. Pero no por eso ya se resolvieron los problemas. Hay que llevar acciones. Para generar cambios se necesita accionar. Entonces podemos platicar muchas cosas en el consultorio, pero tú tienes que ir a tu vida real a aplicar lo que estamos platicando. Es como ir al nutriólogo, ¿no? Porque muchas personas dicen por ahí, no, es que la terapia no funciona. Y yo siempre les pongo este ejemplo. Es como si vas al nutriólogo y después de un mes dices, no, es que los nutriólogos no funcionan. Y te preguntan, oye, ¿pero hiciste la dieta? Ay, no la hice. Híjole, entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del nutriólogo? Porque puede ser un excelente nutriólogo o el peor nutriólogo, pero si no sigues la dieta, muy complicado, ¿no? En el caso de la terapia funciona similar. Eres tú solamente la persona que va a poder llevar todos esos cambios a su vida real. Otro mito, que los psicólogos somos perfectos. Pues no, tampoco lo somos, también quisiera, pero no. Es una profesión que socialmente es muy demandante, aún por las personas que nos rodean, aún por nuestros propios amigos o por nuestros propios familiares o por nuestras propias parejas o por nuestros propios hijos. Llegan a decirnos este tipo de frases de, ay, pero si tú eres psicólogo, ay, ¿y eso que eres psicólogo? No, hay que también aprender a separar. El ser psicólogos y el haber terminado esa carrera no nos hace inmunes a sentirnos tristes, a enojarnos, a tener problemas, es más, a regarla a veces en nuestras propias vidas. No nos hace inmunes. Es como decir que un doctor, por saber medicina, ya no se pudiera enfermar nunca. Tampoco funciona así. Hay que entender que sí contamos con más herramientas, contamos con más conocimiento y muchas veces un trabajo terapéutico, pues un poco más arriba del promedio, pero eso no nos hace ni perfectos, ni que tenemos las relaciones, ni la vida perfecta, ni inmunes a las emociones. Y es muy diferente lo que podemos trabajar con alguien en el consultorio a lo que podemos ya de verdad recrear en nuestra vida. Y eso es con cualquier profesión, ¿no? Como les digo ahorita, del doctor, como un abogado, como un veterinario, cualquier profesión es muy diferente en la práctica que cómo lleven su vida personal. Otro de los mitos, el psicólogo me va a recetar una pastilla para no sufrir, pues tampoco funciona así. Como les decía hace ratito, entre las diferencias de psiquiatría y psicología, los psicólogos no recetamos,
a menos que hayamos estudiado 2 carreras, medicina y psicología, pero normalmente cualquier psicólogo no te puede recetar nada. Y no existe, aún yendo con el psiquiatra, no existe la pastillita de la felicidad. Imagínense, todos la quisiéramos. Y quien la venda pues se vuelve millonario, pero no la tenemos. Igual funciona como con las pastillas de peso. Todos quisiéramos la maravillosa pastilla que nos baje 20 kilos en un mes, pero no es así. Hay pastillas en la psiquiatría que pueden ser un apoyo para nosotros, que pueden ayudarnos a regular nuestros neurotransmisores en caso que haya un problema, pero hay que actuar con todo el contexto, ¿no? Si yo me tomo una pastilla para bajar de peso, pero sigo comiendo garnachas, tacos, tortas, tamales, pues no va a funcionar. Entonces necesitamos también trabajar y accionar, como les decía, con toda nuestra vida, porque no nada más tomándonos una pastilla se va a arreglar el mundo. Ahí está, este mito es buenísimo, que si vas a terapia te van a hipnotizar en contra de tu voluntad. Pues no, no es así. Quiero aclararles, la hipnosis no es como lo vemos en televisión, ¿no? De este péndulo donde te quedas inconsciente y ya no sabes ni cómo te llamas y te mueves sin conciencia y demás. No es así. La hipnosis es una técnica que se usa dentro de la psicología, pero ojo, tampoco todos los psicólogos usan hipnosis. No todos, hay algunos que están preparados y capacitados para usarla, pero cuando te hipnotizan no pierdes la conciencia. Realmente son ejercicios guiados por el psicólogo donde tú vas a cerrar tus ojos y vas a estar escuchando pues las palabras que el psicólogo te esté diciendo, pero más que nada son ejercicios de relajación. No vas a perder la conciencia a menos que te duermas, pero si no, vas a estar totalmente consciente de lo que estás escuchando. Solamente son ejercicios donde nuestras ondas cerebrales, al estar más relajados, nos puede entrar mejor la información a una parte como un poquito más subconsciente, pero es todo. Entonces no se hagan muchas bolas con esto, porque realmente esto es como de los magos, de programas de televisión, es todo el show, pero no es así. Otro de los mitos, que la terapia es carísima. Como en cualquier servicio, hay de todo. Puedes encontrar a alguien muy barato o puedes encontrar a alguien que cobre mucho, depende de sus estudios, de la zona donde esté su consultorio, probablemente de los horarios. Hay psicólogos que a lo mejor trabajan el sábado o domingo, pero cobran un poco más alto porque están sacrificando su fin de semana. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Lo que no quiero es que se queden con la idea de es carísima y ni pregunto y no voy. Actualmente hay fundaciones o lugares donde tienen terapias muy accesibles. Por ejemplo, en el DIF ustedes pueden encontrar terapias desde 50 a 60 pesos. Claro que si se van a lo mejor a Polanco, a Las Lomas, a Interlomas, demás, pues a lo mejor sí se van a encontrar con una psicóloga que les puede llegar a cobrar hasta 1,000 pesos por sesión. Todo depende, es un servicio, es cosa de que ustedes busquen algo que se acomode a sus necesidades. Otro de los mitos es que los psicólogos son serios y aburridos. Tenemos esta imagen de Freud, que aunque sí es el padre de la psicología, pues estamos hablando que Freud es una persona del siglo pasado, cuando en su época se tomaban estas fotografías en blanco y negro como muy serios y con unas poses muy filosóficas, y nos quedamos con esa idea de que así ya son todos los psicólogos como Freud del siglo pasado. No somos así ya todos los psicólogos. Ya esto ha cambiado. Hay psicólogas que nos reímos, que bromeamos, que somos un poco más libres en este sentido del psicoanálisis, que es un poco más cuadrado, pero a veces mucha gente se detiene a ir a terapia por esta imagen, ¿no? Que les causa a lo mejor como negación, como distanciamiento, como que dices, no, yo no quiero ir con una persona que me vaya a ver así, que se vaya a quedar así. Entonces también abran ahorita un poco, suelten un poco de sus creencias a entender que ya no funciona así en la actualidad. Ahora, bueno, ahorita les platiqué un poquito de los mitos más famosos, seguro por ahí hay muchos más, pero quiero empezar a platicarles de entonces cuándo sí ir a terapia.
Ahorita que ya platicamos un poco de lo que no somos los psicólogos, vamos a platicar entonces qué sí somos, cuándo podemos acudir. El simple hecho de querer mejorar algo de mi vida es un síntoma a ir a terapia. No nos tenemos que esperar hasta estar en una crisis, hasta que ya todo explotó, hasta que ya me divorcié, hasta que ya estoy hundido en la depresión, para entonces sí querer ir al psicólogo. La mayoría de las personas nos toman como última opción. Y esto es algo muy de cultura, ¿eh? Ahorita que les platicaba sobre la parte del dinero, de que hay muchos costos para las terapias, esto también es algo cultural. Necesitamos entender que como mexicanos tenemos ciertas creencias. Porque yo he visto mucha gente que dice, no tengo dinero para ir a terapia, pero están gastando dinero en unas uñas, en pintarse el pelo, ahorita en los regalos de Navidad, ¿no? Las tiendas, ¿cómo estaban? Abarrotadas, filas y filas, regalos de Santa Claus, vacaciones, todo, pero no van a terapia, porque es muy caro. Y aquí es un poco de incongruencia, porque saben que si ustedes se meten en este tema, van a estar enterados de que la salud emocional está muy ligada con nuestra economía. ¿Por qué? Porque no es igual de productivo una persona que llega a su trabajo pleno, feliz, que trabaja donde quiere, a una persona que está triste con su vida, que está deprimido, que se acaba de pelear con su pareja, que tiene problemas con sus hijos. ¿A poco ustedes creen que va a llegar igual de productivo, de creativo a su trabajo o a su negocio? ¿Que va a dar el mismo servicio a sus clientes? Por supuesto que no. Esos estados de ánimo se permean, los miedos. Si a mí me da miedo empezar un negocio y nunca trabajo mi autoestima, mi seguridad, probablemente me estoy limitando a no generar un gran ingreso con ese negocio. Entonces, en el momento que ustedes entiendan que nuestra salud emocional está completamente ligada con nuestra economía, van a empezar a ver la terapia como una inversión en lugar de un gasto. Y esta parte cultural se liga también mucho a esto de tomarnos como última opción. Porque no tenemos en México la cultura de la prevención. No quiero generalizar, habrá quien sí la tenga, pero estoy hablando de un promedio, de la mayoría de las personas que no tienen esta cultura. Es como ir al doctor. Si ustedes se detectan a lo mejor aquí un lunar, ¿no? Y dicen, ay, como que este lunar está raro, pero no le damos importancia. No vamos al doctor, no hacemos nada. Y en 2 años vemos que el lunar ya está del doble del tamaño y entonces dicen, no, ahora sí voy a ir al doctor. Y el doctor te dice, ¿qué crees? Si es cáncer, si tú hubieras detectado esto a tiempo, hubiéramos podido hacer algo. Pero ahorita ya está muy avanzado y ya no hay nada que hacer. Hoy. ¿Por qué? Porque no le damos importancia, nos esperamos hasta ya sentirnos muy mal. No nos hacemos los check-ups que nos tenemos que hacer al año o cada 6 meses, dependiendo nuestros síntomas y nuestra edad. Esto funciona igual con las emociones. Hay ciertos foquitos rojos que ahorita los voy a mencionar y voy a platicar un poco de ellos, que nos indican cuándo ir a terapia. Y a veces no les hacemos caso. Por pena, por vergüenza, por todos estos mitos que comentamos ahorita, por la cuestión económica, por 20,000 cosas que son la verdad justificaciones, pero no vamos. Pero cuando ya hay una crisis, ahora sí salgo corriendo y de verdad que a mí me hablan así, es que me urge verte hoy. Y estoy segura que eso no se construyó en un día, ese problema viene de mucho tiempo atrás, pero no se hizo nada. Yo amo las crisis, la verdad, porque bueno, es cuando la gente llega a terapia y la crisis es algo bien bonito, que a veces es muy duro, porque nos enfrenta con muchos problemas, pero es una oportunidad al cambio, que es cuando de verdad a veces necesitamos tocar fondo y entender que necesita cambiar algo en nuestra vida, pero no siempre necesitamos esperarnos hasta tocar fondo. Muchas veces lo podemos ir resolviendo antes. De estos foquitos rojos que les menciono, de que son indicadores para ir a terapia, uno puede ser la irritabilidad. Si en tu día a día estás muy sensible o lloras por cualquier cosa o te enojas muy fácilmente o te preocupas muy fácilmente y estás muy nervioso, muy ansioso, la irritabilidad es que todas estas emociones están como a flor de piel.
Si te empiezas a dar cuenta que empieza a pasar el tiempo y te sientes así, ese es un indicador de que debes de ir. Sientes que no tienes control sobre tus emociones. Híjole, aquí también hay falta de información. Pensamos a veces que las emociones no se pueden controlar y que el sufrimiento es como parte de la vida normal, pero no es así. Sí se pueden controlar y el sufrimiento no tiene por qué ser parte de la vida normal. Entonces, si te estás dando cuenta que no hay algo que no te permite controlarlas al 100, igual hay que empezar a trabajar esa situación. Para tomar alguna decisión importante, para casarte, para elegir tu carrera, para un negocio, para mudarte. Híjole, hay tantas decisiones importantes en nuestra vida que a veces necesitamos como poner las cartas sobre la mesa y poder tomar la mejor decisión. Un psicólogo te puede apoyar en eso. A que no sea una decisión tomada por miedos y que después no estés dándote topes contra la pared y decir, híjole, ¿por qué no tomé mejor esta decisión? Híjole, ¿por qué no mejor sí me mudé? Ay, hubiera estudiado esto, pero como mi papá no quería o como mi mamá no quería, pues estudié lo mismo que él. Porque esto se van haciendo bolas de nieve, ¿no? Estudiaste lo que tu mamá o tu papá te dijeron y después no estás feliz en tu trabajo, entonces ni explotas tu economía y entonces el no tener eso te sientes frustrado y vas a un trabajo todos los días que no te gusta. Se empiezan a hacer bolas de nieve que te permean en todos los aspectos de tu vida. Si tu sueño o alimentación está alterado, esto puede ser o como mucho o duermo mucho o todo lo contrario. No tengo apetito, como muy poco, híjole, no me puedo dormir, ando muy estresado. Esto también son indicadores de que algo está pasando. Si no funcionas como te gustaría en alguna parte de tu vida, puede ser a nivel personal, familiar, laboral, social, de pareja, no importa. Es lo que yo les decía hace ratito. Si tú ves que hay algo que no te gustaría, más bien algo que no te gusta y que quisieras cambiar, ese es suficiente. No tiene que estar algo súper mal o haberte pasado el trauma más grande de la vida para ir. Simplemente el hecho de mejorar. Si tienes una sensación de vacío o nada te motiva lo suficiente, a veces tenemos esta parte como de ¿para qué vivo? ¿Cuál es mi razón en la vida? Este trabajo no me gusta, estoy mal aquí, estoy mal allá, y empezamos como a deprimirnos o empezamos a estar enojados o muy sin motivación, y no es normal vivir así. Muchas personas piensan que es normal, pero no lo es. Si tienes miedos o pensamientos negativos recurrentes, los pensamientos se pueden controlar. Entonces, si estás con pensamientos negativos, vas a traer a tu vida cosas negativas y entonces también se crean muchos conflictos ahí. Si sientes que no puedes controlar la intensidad de tus emociones y son las emociones que te controlan a ti. Es muy parecido al punto que les decía hace ratito sobre la falta de información, de pensar. No nos han enseñado nunca que los pensamientos se pueden controlar y que los pensamientos son los de que detonan nuestras emociones. Entonces en terapia tú empiezas a hacer este análisis de tus pensamientos y por lo contrario empiezas a controlar tus emociones, porque como bien lo dice aquí, o tú controlas tus emociones o ellas te controlan a ti. Y ahí empiezan a haber muchos problemas. Si has sufrido un trauma en el pasado y no puedes dejar de pensar en ello. Aquí a lo mejor estamos hablando de trauma, que sí es una situación un poquito más fuerte, ¿no? Algún asalto, algo en tu trabajo, una separación, a lo mejor algo más fuerte que no estás sabiendo manejar. Si sufres de dolores recurrentes de cabeza, estómago o bajas defensas que no tienen explicación médica. Muchas de las enfermedades, la mayoría de las enfermedades son emociones somatizadas. Si nos estamos enojando mucho, si estamos con pensamientos negativos, se puede ver afectada nuestra salud física. Aunque a veces no entendamos la relación, un psicólogo te puede apoyar a que la entiendas, a que veas cómo estás tú somatizando, porque cada persona somatiza diferente. A lo mejor una persona se enoja y le da gastritis, a lo mejor otra persona se enoja y le duele la cabeza. Es diferente, cada quien lo va a somatizar de manera diferente. Por eso la terapia es un proceso muy personalizado, donde se ve específicamente tu caso, tus enfermedades, tu historia, y trabajamos con eso. Pero sí hay muchas enfermedades
yo te diría que te vayas primero a la parte emocional, porque a veces visitamos todos los doctores habidos y por haber, todas las especialidades, y no encontramos qué nos pasa. Entonces, váyanse también a revisar la parte emocional, que por ahí puede estar pasando algo importante que no estamos viendo. Si tus relaciones están dañadas o son relaciones tóxicas, bueno, ese es un indicativo muy fuerte de que tienes que ir, porque nosotros somos los que construimos nuestras relaciones, todo lo que nos rodea a nosotros. Entonces hay que ver cómo están esos vínculos y de qué manera te están afectando. Si usas alguna sustancia adictiva para lidiar con tus problemas, y sustancia o vicio, ¿no? Porque puede ser el alcohol, el cigarro, el juego, las compras, el ejercicio en exceso. Hay muchas actividades que a veces funcionan como fuga, pero ahora sí que todo en exceso es malo. Entonces hay que entender qué queremos tapar, qué huecos tenemos allá dentro de nosotros que queremos tapar con el alcohol o con el ejercicio o con el cigarro. Porque les digo algo, esto funciona como los toppers. Si no es tu tapa, no funciona. Todos tenemos en la casa un topper que no tiene tapa y siempre lo queremos usar y le ponemos otra que ahí medio lo tapa. Pero sabemos que no es su tapa, y esto funciona igual. Por mucho que te diviertas en la fiesta o por mucho que, híjole, saques el enojo en el ejercicio, el problema o el huequito que traemos adentro no se va a ir hasta que no lo trabajemos directamente. La ansiedad, que es muy parecido a lo que les decía hace ratito, ¿no? Ya cuando sientes que no puedes controlar esto, híjole, hay personas que llegan a tener ya ataques de ansiedad y demás, que no entienden qué está pasando y es una cuestión emocional. Cuando hay una separación, ruptura, divorcio o duelos. Un duelo puede ser desde la pérdida de tu trabajo, desde la pérdida de tu perro, desde la muerte de un familiar, una separación, una ruptura de pareja. Normalmente son cuestiones muy dolorosas, pero justamente es lo que les decía, son crisis perfectas donde puedes empezar a trabajar mucho sobre ti para entonces de esa situación tan dolorosa llevarte muchos aprendizajes, en lugar de quedarte solamente, híjole, con el látigo acá de me dejó o se murió o ya no voy a conseguir otro trabajo, ¿no? En la parte de la queja, del reclamo, sino que estas cosas que nos están pasando en la vida nos sirvan como aprendizajes para conocernos, para mejorar, ahora sí que para dar un giro de 180 grados. Yo sé que todos ahorita se están como preguntando, ok, suena muy bonito, sí, yo también he pasado por eso, yo he tenido un duelo, pero ¿qué se hace en terapia ya como tal? O sea, llegas al consultorio y el psicólogo, ¿qué te dice? O ¿cómo es la terapia? Porque muchas personas se detienen a ir por eso. Normalmente no nos gusta lo que no conocemos. Y si nunca has ido a terapia, vas a tener la duda de, ¿me va a costar o va a ser sentado, o yo voy a hablar, o va a hablar el psicólogo? ¿Cómo va a ser esta dinámica? Les voy a platicar un poquito de cómo se hace ya la parte de terapia cuando tú ya llegas con un psicólogo como tal. Para empezar, sí es muchísimo hablar, es un espacio para ti, entonces yo les digo, aprovéchenlo, ¿no? Siéntense, quiero trabajar esto, platiquen, ábranse. Yo sé que a veces es un poco complicado platicarle a un desconocido cómo me siento, mis problemas o lo más íntimo de mi vida, pero de verdad nosotros nos dedicamos a eso, y mientras más apertura y honestidad tengan ustedes con nosotros, va a ser mucho más fácil el trabajo, porque este es un espacio donde no van a tener juicios, es un espacio 100% confidencial, donde no le vamos a ir a contar a sus amigos, no, que fíjate que Chuchita se siente así. No, para nada, es un espacio totalmente confidencial. Nosotros no los vamos a estar juzgando si es una conducta buena o reprobable, o si está bien visto o está mal visto. Sí vamos a analizar sus conductas, sus patrones, pero únicamente para apoyarlos a ustedes, a que ustedes lo entiendan y a que ustedes puedan tomar decisiones más asertivas, pero en ningún momento con el afán de juzgarlos, criticarlos, regañarlos. Entonces, tengan esta oportunidad de abrirse, porque puede ser mucho más fácil el trabajo así. El autoconocimiento es una parte bien importante de cualquier proceso terapéutico. Yo le digo que es la ventana al cambio. ¿Por qué? Cuando hacemos el autoconocimiento empezamos a traer a la conciencia
muchas cosas de nuestras heridas, de nuestra propia historia, de nuestra familia, de nuestros patrones. Y entonces se abre la ventana a la oportunidad de cambiarlo, porque yo no puedo cambiar algo que no sé qué soy. Si yo no sé que soy enojona, nunca lo voy a cambiar. Por eso el primer paso de Alcohólicos Anónimos es aceptación. En el momento que lo hago consciente, que sé que lo tengo, que lo acepto, puedo entonces empezar a ver cómo lo cambio. También está la decisión de no cambiarlo, ¿no? Pero ya somos conscientes de, soy enojona y no lo quiero cambiar. Y ya lo vivimos muy diferente a estar en la parte de totalmente ignorancia, no sé qué me pasa, no sé por qué me siento así, no sé qué tengo que ver con mi familia, etc, etc. Entonces, el autoconocimiento es algo que nos va primeramente a brindar muchos cambios. Y bueno, al recibir un punto de vista objetivo y profesional de alguien, esta parte a veces es, híjole, voy al psicólogo y platico y podría platicar con cualquiera de mis amigas o con cualquier familiar o con un compañero del trabajo y listo. Es muy diferente porque todas las personas que te rodean no van a tener un punto de vista objetivo. Van a tener un punto de vista o cargado por sus valores, por sus emociones. Ahora sí que cada quien platica cómo le fue en la feria. Y ojo, normalmente las personas que te rodean tienen un vínculo hacia ti, un cariño, algún tipo de relación. Entonces, su opinión, sus consejos, sus comentarios van a estar cargados de todo eso. En cambio, con un psicólogo es totalmente objetivo. Hay cosas que a veces nos dicen los psicólogos que no nos van a gustar, pero ojo, nuestra chamba no es ser sus amigos. No es nuestro trabajo ser sus amigos. Nuestro trabajo es decirles las cosas, confrontarlos con ustedes mismos, enseñarles un panorama más amplio. Y a veces eso es bien difícil y a veces es bien doloroso porque estamos acostumbrados a que allá afuera pues tenemos mucho apapacho de los amigos, de la familia, caemos mucho en el victimismo, ay sí, pobrecito de Juan, ay sí, esto. Y en terapia te vas a enfrentar que no es así. Pero estoy segura que ese punto de vista objetivo y profesional te va a ayudar mucho más a veces que un simple consejo de un amigo. ¿Cómo hacemos todo esto? La mayoría de las veces se hacen con preguntas de reflexión, con dinámicas de reflexión, a veces escribir, análisis. Vamos ahora sí que desmenuzando todo. Todas tus experiencias, todos tus patrones, todas tus conductas. Yo les llamo que ir a terapia es comprar el closet. Vamos a sacar todo el closet, lo vamos a poner sobre la cama y vamos a ir definiendo. Esto ya no me queda, no lo uso desde hace 10 años, dónalo, pero está en buen estado. Esto ya tiene hoyos, a la basura. No, esto sí lo uso diario. Ah, pues entonces ponlo en tu closet hasta el frente. Híjole, no, esto ya no me queda desde hace 10 años, pero tiene mucho valor sentimental para mí. Entonces lo voy a guardar, pero igual no es necesario traerlo hasta el frente del closet. Ok. Híjole, me di cuenta que no tengo jeans, nada más tengo 2 jeans. Ah, ok, ya sabes que tu próxima compra va a estar enfocada a unos jeans. ¿Sí me explico? A lo mejor es un ejemplo muy tonto, pero para mí así es ir a terapia. Es sacar todo. Y cuando lo regresamos es irlo poniendo en su lugar. Porque ¿a poco no todos tenemos ese cajón de chunches? Que vamos guardando, esto no sé dónde ponerlo, ay, en ese cajón. Ay, esto es la tarjeta de no sé quién, pero no la quiero, en el cajón. Todo en el cajón. Y luego ya no sabes ni qué tienes en el cajón. Y es necesario a veces abrirlo y sacarlo. Desmenuzar todo, analizarlo bien para que tú tengas ese autoconocimiento de toda tu historia, porque esa historia es lo que te ha construido a ser el ser humano que eres hoy en día, bueno o malo, pero todo lo que está atrás de hoy nos ha construido a ser lo que somos. Entonces es bien importante hacer esa limpieza de closet. Hacemos a veces muchas dinámicas. A mí me gusta mucho tomar herramientas. A veces ir al psicólogo, híjole, pues sí es la base, pero a veces apoya mucho un libro, una lectura, una película, alguna actividad, algún audio, alguna página de internet. Entonces yo creo que mientras más nos llevemos herramientas a casa con qué trabajar,
más fácil y más rápido vamos a poder avanzar en este proceso. También lo que hacemos mucho en la terapia es resignificar. Resignificamos nuestra vida en general. No vamos ya a poder cambiar la historia, eso ya no se va a poder cambiar, pero sí podemos cambiar el enfoque que le damos. Eso tiene que ver mucho, mucho, mucho en cómo me siento hoy en día. Depende desde dónde estoy viendo. Son como unos lentes, ¿no?, que nos ponemos. ¿Se acuerdan cuando estaban de moda estos lentes de los 90s como rosita claro o azul claro, que te los ponías y todo lo veías rosa o todo lo veías azul? Bueno, tenemos que ver qué lentes nos estamos poniendo para ver toda nuestra historia, porque a veces son unos lentes de víctima o a veces son unos lentes de reclamo, y a veces si nos los cambiamos, los limpiamos un poquito y empezamos a resignificar lo que nos pasó, nos vamos a sentir muy diferentes, nos vamos a empoderar mucho y vamos a tomar esos aprendizajes para no repetir lo que no queramos repetir o repetir lo que sí queramos repetir. Y el trabajo con el pensamiento, lo que les platicaba hace poquito. El pensamiento es el detonador de todas nuestras emociones. Hay una vocecita interna que tenemos ahí adentro que es nuestro diálogo interno. Esa vocecita, estamos hablando con nosotros mismos todo el tiempo, no para, desde que nos levantamos, ya es tarde, no es tarde, me meto a bañar, ¿qué me voy a poner hoy? Vamos en el coche, vamos caminando y estamos hablando constantemente con nosotros, todo el tiempo. Entonces, empiécense a poner atención sobre qué se están diciendo, qué temas le están dando importancia, cómo se hablan a ustedes mismos, porque eso tiene mucho que ver con lo que está detonando sus emociones. Entonces, ¿qué estoy pensando para sentirme feliz? Me enojé, híjole, ¿en qué estaba pensando? ¿Cómo interpreté esto que me enojé? Y en terapia empezamos a trabajar mucho con nuestros pensamientos y entonces empezamos a tener el control de nuestras emociones y entonces empezamos a tener el control de nuestra vida. Encontré esta definición que me gustó mucho, 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 se las quiero leer. Dice, ir a terapia es hablar, observar, entender y volver a pensar nuestra historia. Es hacer las paces con el pasado para que no entorpezca el presente. ¿Se acuerdan que al principio estábamos diciendo que muchas personas no quieren ir a terapia porque piensan que es de débiles, de personas inseguras? Yo creo que es un acto de valentía y yo creo que es un acto de inteligencia. Regreso al ejemplo que les puse y ustedes pregúntenselo. Si tengo una fuga en mi casa, ¿es inteligente que llame al plomero o que lo deje así? Yo creo que llamar al plomero, ¿cierto? Esto igual. Y de débiles, híjole, es más valiente ir a terapia porque es afrontarlo. No es darle la vuelta al problema, es afrontarlo, es confrontarme a mí, es abrir a veces esa caja de Pandora que no queremos abrir, que duele un montón, pero que a veces para que una herida cicatrice necesitamos limpiarla, ¿no? Si vemos que una herida está infectada o tiene pus, híjole, el talloncito para limpiarla nos va a doler mucho, pero si la dejamos limpia, puede cicatrizar, estamos dando la oportunidad a que cicatrice, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ver la realidad ya de formas diferentes, ya no irnos con estos mitos o con estos estigmas que toda la sociedad dice y ya empezar a decir, bueno, ¿yo qué creo? ¿Yo qué pienso? Porque sí es muy valiente ir a terapia, hablar con un desconocido, decirle cómo te sientes, decirle tus cosas más íntimas, volver a platicar temas dolorosos y aparte, llevar los cambios a mi vida. A mí no me suena que eso sea de una persona débil ni insegura, todo lo contrario. ¿Y saben cuál es el principal objetivo de ir a terapia? Y lo más bonito es responsabilizarnos. También lo más duro, porque no sé si también es una cuestión cultural, así lo hemos visto y así lo hemos aprendido siempre, pero es muy fácil, muy fácil ponernos en el papel de la víctima, señalar y echarles la culpa a los demás, ¿no? Si yo estoy triste es porque Chuchita me hizo tal cosa, ¿no? Si estoy enojada es porque Juan me hizo enojar. Híjole, ¿no? Si me asaltan aquí en la esquina del gobierno, siempre estamos echándole la culpa a algo más.
Y aunque hay una cuestión importante que hay que saber, hay muchos hechos allá afuera que dependen de otras personas, que no están en nuestras manos, que no dependen al 100% de nosotros. Sí depende cómo actuamos nosotros ante esos hechos o ante esas situaciones que no dependían de nosotros. El cómo las recibimos, cómo las vivimos, cómo las actuamos, cómo nos sentimos, eso sí depende de nosotros. Y tú te vas a encontrar que ir a terapia, te vas a tener que responsabilizar de ti sí o sí. Ahora sí que un psicólogo que se respete no te va a apapachar muchas veces. Y cuando tú le empieces a contar, no, es que me hicieron y me dijeron y entonces me hicieron enojar y entonces te va a empezar a decir, bueno, ¿y tú de qué eres responsable? ¿Tú cómo construiste eso? Si tú te empiezas a quejar de tu pareja, no, y que es un infiel, vividor, ay, pero ¿quién escogió a esa pareja? Pues tú lo escogiste. Entonces tú tienes responsabilidad. Y cuando empecemos a tomar el timón de nuestra vida y a entender que nosotros somos las únicas personas que construimos nuestra realidad, va a empezar a cambiar todo de una manera bien bonita, porque entonces vamos a poder empezar a sentirnos felices, a sentirnos plenos, pero tenemos que entender que eso solo está en nuestras manos, que es una decisión, que desgraciadamente nuestro sistema educativo todavía no está incluido en la SEP como tal, un programa de inteligencia emocional. En la escuela no tenemos clases de comunicación asertiva, de manejo de emociones, de nada de esto, no está, no se habla. Lo único que tenemos a veces es el ejemplo de nuestra familia, nuestros patrones, lo que vamos aprendiendo en el día a día. Yo creo que el ir a un consultorio con una persona profesional, aparte de ser un acto muy valiente, es un acto de llenarte de información y educarte. Educarte a pensar diferente, a manejar diferentes tus emociones, a moverte diferente ante tu vida, y entonces vas a poder generar muchos cambios y vas a construir muchas cosas. No sé si tengan preguntas por ahí para que las podamos empezar a resolver. La primera, y si me haces favor de repetirla, ¿es posible superar la ansiedad si está en un grado avanzado? Ok, la pregunta ¿es posible superar la ansiedad si está en un grado avanzado? Sí, totalmente. Hay personas que de ser las personas más ansiosas, con ataques de pánico, con ataques de ansiedad, logran controlarlo al 100%. Pero te diría que solo o sola es muy complicado. Sí vas a necesitar el apoyo, a lo mejor del psiquiatra, con un ansiolítico que por lo menos al principio te dé un empujoncito y te mantenga más calmado, en lo que haces el proceso de entender qué estás somatizando como ansiedad y qué cosas necesitas empezar a cambiar en tu pensamiento para que cambien en tu vida. Ok. El sufrimiento entendido como el continuo dolor sin fin no es parte de la vida. Sin embargo, ¿no se considera que el dolor es parte natural de la vida? La pregunta es si el dolor es igual al sufrimiento y si es parte de la vida. Es una pregunta súper importante porque no lo es. Es totalmente diferente. El dolor está en la vida. Hay enfermedades, hay crisis, hay accidentes, hay separaciones, hay duelos. Como les dije, hay muchos hechos que no podemos controlar. Pero el cómo los afrontamos, sí, que ahí viene la parte de sufrimiento. Una cosa es que me duela y otra cosa es que yo me esté atormentando con el pensamiento de ¿y por qué me corrieron del trabajo? ¿Y por qué me pasó esto a mí? Y yo, ¿no? Nos hacemos una maraña en la cabeza que nos hace solamente generarnos más sufrimiento. Entonces, el dolor va a estar presente siempre en nuestra vida, pero el cómo las consecuencias de no ir al psicólogo, muchas. Todo, mira, las personas que van al psicólogo tienen muchas más probabilidades de una vida plena, feliz, tranquila, una mejor economía, muchas cosas. Entonces, yo creo que las consecuencias es vivir en la ignorancia y estar limitado a esto es lo que tengo y no probar qué cosas más me puede dar la vida, cómo más me puedo sentir más feliz, qué cambios puedo generar. La verdad es que yo te lo concretaría en que el no ir a terapia es una manera de limitarte muy fuerte.
Serían todas las preguntas. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Les estoy dejando ahorita mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como psicóloga Georgette Bermejo, en mi página como www.psicologageorgette.com. Lo que quieran escribirme, si tienen más preguntas después, con todo gusto les mando un mensajito y por ahí les resuelvo. Espero que les haya gustado mucho.